Bueno, primero, el colectivo al que pertenezco tiene como alrededor de 17 años, ¿verdad? Se llama Hijos, que significa hijos e hijas por la identidad y la justicia contra el olvido y el silencio. Es un colectivo de voluntarios y voluntarias, no somos una ONG, ya les voy a contar un poquito, pero antes quisiera hacer como un contexto, sí, breve. Una de las cosas que tal vez a mí se me ocurría en primer plano es de que el proceso aquí de independencia del país no fue un proceso de independencia como el de Sudamérica ni el de México, ¿verdad? Fue un proceso independiente muy particular, que fue un proceso desde arriba, pensado desde las élites, un proceso de independencia político y no social como que estuvo aglutinado, como tuvo la influencia en otros países de Sudamérica. Y eso de alguna forma, a mi parecer, o a nuestro parecer, eso prolongó de alguna forma las condiciones de racismo que se habían heredado de la colonia, ¿verdad?, en el país. Y partiendo un poquito de esa idea, creo que es importante decir que ese proceso se termina de alguna forma con la revolución del 44, 54 que hubo en el país, no sé si han oído, o bueno, hubo un proceso de revolución en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, todas las fuerzas democráticas a nivel mundial pues plantearon cara frente a las dictaduras o a las figuras del fascismo, y aquí había habido un gobierno de una dictadura de un presidente que se llama Jorge Ubico, ¿verdad?, que de alguna forma había como prolongado muchas de las relaciones así, por así decirlo, feudales en el país. Estamos diciendo que todavía en 1944 en el país, por ejemplo, bajo el eufemismo del mozo colono, había esclavitud forzada. Todavía no es que en la actualidad todavía no existe esa figura, ¿verdad?, pero hay formas muy sutiles de trabajo forzado todavía en muchas de las, en algunas comunidades muy lejanas, ¿verdad?, pero en el 44 todavía estaba regulado por ley, pues, ¿verdad? Entonces, la revolución del 44, en el contexto un poco de todos los cambios de las luchas contra el fascismo y nazismo que había a nivel mundial, en Guatemala también se ve influenciada ese contexto de transformación, ¿verdad? Entonces hay una revolución encabezada básicamente por jóvenes, oficiales, estudiantes, maestros y sectores progresistas, incluso no de la élite económica, pero sí vinculados a, por ejemplo, a sectores económicos que estuvieron en contacto, por ejemplo, con la Revolución Española, estuvieron en contacto con la República, bueno, con varios procesos revolucionarios en ese contexto, ¿verdad? Entonces, el proceso de la revolución, a mi parecer, bueno, no a mi parecer, ¿verdad?, hay diferentes tendencias, ¿verdad? Hay como una discusión todavía, hay quienes dicen que fue antifeudal, fue antiimperialista y revolucionaria porque despojó a los que históricamente han sostenido el poder aquí en Guatemala. Por esos breves 10 años hubo como de alguna forma una apertura democrática en el país que permitió una serie de avances en el tema agrario, laboral, de educación, de las artes, en todos los ámbitos. Fue una revolución muy integral que de alguna forma generó una serie de elementos de transformación que hasta en la actualidad se siguen como que de alguna forma reivindicando. Estamos hablando de que el gobierno de la revolución, en primer lugar, trató de generar un proceso acelerado para la transformación hacia el capitalismo, ¿verdad? De alguna forma podemos decir de que habían como varios elementos importantes ahí que destacar, ¿verdad? Casi que la totalidad de las cuestiones de los ejes de la economía estaban controlados por compañías extranjeras, ¿verdad? Norteamericanas, básicamente, ¿verdad? Entonces, el gobierno de la revolución, los dos gobiernos, porque hubieron dos gobiernos de la revolución, uno de Jacobo Arbenz Guzmán, que fue el segundo, y el primero de Juan José Arévalo, trataron de generar una serie de reformas que buscaban la independencia política y económica para lograr el desarrollo acelerado del capitalismo, porque bajo esa premisa se trataba de impulsar una transformación ya con un tinte más, bueno, nunca se planteó comunismo ni socialismo, ¿verdad?, pero sí de alguna forma que permitiera el avance de las fuerzas productivas y la organización de los sindicatos. Entonces, básicamente, la idea puntual es que se estaba tratando de impulsar un proceso de independencia tardío, para mi parecer, de Latinoamérica, que buscaba el control estratégico de los recursos naturales, ¿verdad?
Básicamente no teníamos carretera para sacar los productos del país hacia el mercado mundial. La empresa eléctrica estaba en manos de los norteamericanos. Después de la Primera Guerra Mundial, la compañía era alemana, y como parte de todas las cuestiones que se negociaban en la Primera Mundial, la compañía pasó a manos gringas. Y otra de las cosas era que la generación energética también estaba en manos privadas, ¿verdad? Entonces habían básicamente el proyecto nacionalista de Arbenz, antiimperialista y antifeudal, giraba en torno a ejes económicos importantes. Uno de los problemas básicos del país es de que, como decía, desde el tiempo de la colonia el tema de la tierra estaba concentrada, ¿verdad? Y también ha sido uno de los ejes principales para el tema de la acumulación de capital, ¿verdad? En este caso feudal, y en la actualidad la parte de la acumulación capitalista es a base del tema de la tierra, ¿verdad? Y su explotación. Y entonces el gobierno de la revolución, contrario al tema de la llamada mala independencia, que para mí no hubo independencia en Guatemala, o hubo medio una independencia política, pero no social desde abajo, sino que hubo una independencia pensada desde las élites para perpetuar los privilegios de las élites. El gobierno de la revolución trató de incorporar a los indígenas, pero todavía con un elemento de alguna forma, por así decirlo, de una interpretación positivista, o verla desde una cuestión así. Al indígena, aún así, en la revolución no fue protagonista en la primera etapa. En la segunda etapa, ya cuando de alguna forma se decide entregar la tierra a los indígenas, se le vio ya como más sujeto político para la transformación. El gobierno del segundo gobierno de la revolución dijo: si nosotros si no radicalizamos la revolución, como había una ofensiva continental como la que está pasando ahorita contra los gobiernos democráticos de Sudamérica, dijeron: si no radicalizamos la revolución se va a venir para abajo. Entonces el segundo ofrecimiento de la revolución que de Jacobo Arbenz Guzmán fue el tema de la reforma agraria. Y entonces en gran medida la tierra la concentraba, pues bueno, un gran sector de la población de la élite criolla, o de origen, que se autodenominan de origen español, muchos, y otra parte de los norteamericanos, que en la United Fruit Company, que era como la compañía que tenía el monopolio de la electricidad, del transporte, del ferrocarril para sacar la mercadería, y de la generación energética. Y entonces, en ese contexto, y aduciendo que el gobierno de la revolución era comunista, ¿verdad?, se propicia la contrarrevolución en el 54. Hijos, de alguna forma, surge viéndolo desde ese contexto, ¿verdad?, en ese proceso truncado contrarrevolucionario. ¿Por qué truncado? Porque en el 54, con la intervención propiciada por los Estados Unidos, se cierra de alguna forma toda posibilidad democrática de transformar el país. Y entonces empieza un proceso como muy acelerado, y ya con el triunfo de la Revolución Cubana en el 59 se incrementa como esa lógica de la opción de la vía armada en el país, ¿verdad? Entonces, primero quiero identificar que en un primer momento, en la llamada independencia política de España, los indígenas como que de alguna forma estuvieron invisibilizados y no fueron tomados en cuenta. Ya en el proceso de la revolución se empiezan a incorporar en los procesos de transformación como sujetos políticos, pero no como protagonistas. Y ya en una tercera etapa, diría yo, ¿verdad?, que yo como que lo identifico desde esa lógica, es que durante ya el proceso de la preparación como de la guerra popular revolucionaria, o el proceso de guerra que estaba también encaminado a reivindicar las reformas que estaba impulsando el gobierno de la revolución, pero aún ya después ya más con tintes así como que de alguna forma más frente a las dictaduras que se instauraron después del 54, ya los indígenas pasan a formar parte, una fuerza muy importante de lucha, o de fuerza motriz del impulso de las transformaciones del país, ¿verdad? El movimiento revolucionario, que ha sido muy estigmatizado en el país, también generó las condiciones para que los indígenas asumieran de alguna forma un papel protagónico, fueran sujetos protagónicos en el proceso de transformación del país, ¿verdad? Creo que la diferencia
de esas cosas es importante mencionar, ¿verdad? Porque a partir de eso, más o menos, bueno, en una primera etapa, ¿verdad? De la llamada inicio de la... Bueno, aquí se habla de que la guerra empezó en 1960, ¿verdad? Pero en una primera etapa hubo una derrota militar contra las guerrillas iniciales, ¿verdad? Ya en una segunda recomposición de las guerrillas, muchas de las guerrillas empiezan a tratar de incorporar el elemento de la cosmovisión de los pueblos originarios. Y entonces una de las principales guerrillas lograron como que de alguna forma, no sé cómo decirlo pues, pero podría decir así, descifrar todo el tema de la cosmovisión frente a un modelo de dominación que se basa en el tema del sacrificio de los recursos naturales y tienen un modelo de acumulación basado en la explotación y la humillación básicamente de los indígenas, ¿verdad? Entonces ya, por ejemplo, estamos hablando de que ya en una segunda etapa de la guerra en el país, que es como quien dice la etapa más fuerte, podría decir yo que es como del 75 al 78 es todavía como una parte de acumulación de fuerzas, pero del 78 al 85 es la mayor rebelión indígena que ha existido en el país en su historia, ¿verdad? Y la respuesta a la mayor rebelión de los indígenas, ¿verdad? Porque como son mayoría en el país fue el genocidio, ¿verdad? El informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, ¿verdad?, establece que en Guatemala existieron 4 regiones donde se estima que hubieron actos de genocidio, ¿verdad? Una vez fuimos a una comunidad aquí a San Marcos, en la frontera con México, y estábamos ahí en una comunidad que tienen varios años de no pagar la luz, y dicen que ellos en el 70 pagaron por sus postes de luz, del alambrado eléctrico, que ellos pagaron en la comunidad, y que después de la firma de la paz, les habían llegado a informar de que esos se habían vendido a compañías extranjeras. Y entonces ellos en una posición decimos, si nosotros compramos esto, ¿cómo el Estado viene a vender a una compañía extranjera? No es lo que nosotros compramos. Entonces la comunidad tenía una posición de resistencia y decían, nosotros no pagamos la luz. Y en efecto no pagaban la luz, ¿va? Y tampoco tenían una cuestión de consumo, que tenían un montón de luces, pues una comunidad muy en armonía con el medio ambiente, ¿verdad? Entonces yo les decía a las comunidades, ¿y ustedes por qué ya ustedes no los masacraron en la guerra? No, hijo, nosotros no nos masacraron porque cuando nosotros nos dijeron, se van a la guerra con las guerrillas, nosotros dijimos, no hay condiciones para triunfar militarmente. Y entonces muchas de las comunidades también, más o menos 1 millón de personas se refugió en México, ¿verdad? Y entonces mucha de esa gente decidió no ir a la guerra y en muchas de las comunidades de que asumieron que las condiciones para la guerra no estaban todavía. Hay otras comunidades que asumieron que ya habían condiciones para triunfar, ¿verdad? Hay gente que estuvo militando que dicen que las condiciones estaban para hacer una revolución en Guatemala. Y hay otros que dicen o decimos, yo tengo ahí todavía un debate, de que las condiciones internacionales estaban muy complejas, ¿verdad? Pero es una cuestión de que como el tema de la historia reciente es muy compleja y genera muchos debates, no sé, ¿verdad? Lo cierto es de que la respuesta a la mayor rebelión, digo yo, de los pueblos indígenas reciente fue el genocidio, ¿verdad? Y ya como un poquito dentro de esa lógica también, ya después, ya cuando ya no habían posibilidades armadas y también en el contexto de las presiones norteamericanas y de otros países extranjeros para que salieran los sandinistas, que se acabara la guerra en El Salvador, aquí en Guatemala, en Honduras en menor escala, pero también en mayor medida se estaba obligando al continente a transitar a las normas que los gringos trataban de establecer, y no solo los gringos, ¿verdad? También los europeos, ¿verdad? También sus intereses económicos que hasta en la actualidad evidentemente ahora están saliendo a luz, muchos de los países que no obligaron, sino que trataron de decir de que había necesidad de avanzar en la vía de la transformación pacífica, desde las normas democráticas, que no sé qué. Muchos de esos países que impulsaron, que fueron amigos para empujar esa transición, evidentemente ahora están ahí tratando de meter sus intereses económicos en algunos territorios indígenas que no se podía entrar durante la guerra, ¿verdad? Ya un poquito para ir terminando con eso,
lo que les quería decir un poquito como que ese es el contexto del surgimiento del colectivo al que pertenezco, ¿verdad? Nosotros cuando empezamos, hace 18 años, surgimos como en un contexto de la posguerra, pues, decimos nosotros, ¿verdad? Pero, y no lo identificamos así, ¿verdad? Pero hoy por hoy nosotros identificamos que el genocidio, los crímenes de guerra que se cometieron en gran medida no fueron el fin, sino que fueron el medio para la imposición de un modelo económico de acumulación basado en los recursos naturales. Si nosotros colocamos un mapa, por ejemplo, en el norte del Quiché y en el norte de Huehuetenango, por decir 2 departamentos, donde se cometieron grandes actos de terrorismo de Estado y cuestiones así como muy complejas de entender, y hasta dice la gente, ¿y fue posible que hicieran eso? Por ejemplo, no es casualidad que muchos de esos territorios en la actualidad se estén llevando como disputas por los recursos naturales con las comunidades que sobrevivieron en algunos de los casos, y ahora es mucho más complejo porque ahora tenemos un escenario donde coexisten víctimas y victimarios, y los dos de alguna forma tienen un discurso común frente a rechazar la presencia de compañías extranjeras que quieren aprovechar el agua, los recursos naturales, bueno, acumulación de reconcentración de tierra para ¿cómo se llama? Para monocultivos de palma africana, de caña de azúcar, en fin. Entonces, mucho del territorio, del mapa, si nosotros colocamos mucho del mapa de Guatemala, mucho de donde fue los proyectos así de alzamiento, coincide con la pobreza, 1, y 2, coincide ahora con presencia de compañías extranjeras que están tratando de llegar a imponer parte de sus proyectos económicos, ¿verdad? Entonces nosotros concluimos con eso, ahora como colectivo decimos que el genocidio no fue el fin, sino que fue el medio para la imposición de un sistema de acumulación basado en el expolio, en el sacrificio de los recursos naturales, básicamente. No en todos los casos, porque de alguna forma también en el tema, por ejemplo, aquí de la represión urbana, el tema aquí de la represión urbana estuvo muy vinculada. Hace unos días hablaba con una persona y decía, ¿será que los indígenas que se alzaron en las diferentes organizaciones revolucionarias tenían un entendimiento del marxismo o del leninismo? Yo le decía, para mí no. El tema es de una cuestión de que puede ser de que muchos hayamos llegado a ese entendimiento de esas grandes reglas, pero el tema de los pueblos indígenas es como la necesidad de emanciparse frente a un proyecto de dominación histórico que no les ha permitido condiciones dignas de vida. Entonces puede ser de que no hay una teorización sobre el tema de muchos, de que desde el marxismo, el leninismo están planteando su emancipación desde la lucha de clases, pero es una cuestión natural, y había un debate ahí porque hay quienes dicen que sí, quienes no. Los del FMLN, por ejemplo, el FMLN fue la exguerrilla salvadoreña que por ejemplo ahorita están en el poder y tienen una lógica distinta. No sé por qué, sería debatir, ¿verdad? Pero tal vez de alguna forma allá no hay una población tan fuerte indígena como acá. Entonces hay elementos distintos, ¿verdad? Pero lo cierto es de que Hijos surge como en el contexto de esa transición, ¿verdad? Entra en el país como una cuestión en primer lugar entra un discurso de reconciliación. Y nosotros decíamos, ¿y con quién nos vamos a reconciliar, pues? O sea, algunos somos hijos de desaparecidos, otros somos familiares, otros son chavos que solo se asumen como hijos de la misma historia. Y vemos de que casi aquí la totalidad de las familias guatemaltecas está atravesada por la pérdida de un familiar. O casi la totalidad, me atrevería a decir, ¿verdad? Y a excepción de la oligarquía, que tal vez no que otro que le mató a la guerrilla, así va. Pero la totalidad, entonces, en el colectivo se trató de imponer durante el proceso posterior a la firma de la paz un discurso de la reconciliación, ¿verdad? Y nosotros ingenuamente pensamos que muchos de los militares responsables de los crímenes que habían sucedido contra, sobre todo, comunidades indígenas,
iban a enfrentar tribunales, iba a esclarecer el paradero de los desaparecidos, iba a haber una política para dar a conocer lo que sucedió durante la guerra. Y en la medida de los años vemos de que en contrario a eso vamos un poquito en retroceso en algunas cosas y avanzando en otras cosas. Hijos, por ejemplo, ha tratado de ir debatiendo esas problemáticas que visibilizamos al día, ¿verdad? Antes, en el 2013, por ejemplo, pues, hubiéramos podido decir de que nuestra apuesta era el tema de la justicia desde la lógica de los tribunales de justicia. Y se empezó un proceso contra Ríos Montt, tuvo un debate nacional, generó mucha polémica. El debate se centró en que si hubo o no hubo genocidio. Nosotros decíamos sí hubo genocidio, y la extrema derecha, y aquí en la capital donde se concentra lo conservador y el grupo como que de alguna forma decide por la mayoría indígena, decía no hubo genocidio. Entonces hubo un debate, y entonces nosotros decíamos, nosotros no nos interesa decir si hubo o no hubo. El tema es cómo enfrentamos una historia que nos atraviesa a todos como sociedad, y si no la debatimos, ¿hacia dónde vamos? Y hacia dónde vamos porque en la actualidad, por ejemplo, a los indígenas en el actual proceso de paz, mal llamada paz, se les sigue viendo como de alguna forma, no ya no el enemigo interno, porque esa construcción de alguna forma sí se superó, pero sí se les sigue viendo como el que impide el progreso, el desarrollo, la agenda de prosperidad, ¿verdad? Al indígena se le sigue viendo así, y el desprecio está vigente en la urbanidad sobre todo, ¿va? Pero lo cierto es de que entonces nosotros, como hijos de Guatemala, dijimos, donde tenemos que dar la batalla como de las ideas o de esa otra versión es en la capital, porque aquí es donde se concentra y de alguna forma se propició grandes actos de barbarie, diciendo de que los indígenas ya venían ahí, que ya estaban aquí en Chimaltenango, aquí cerca en San Martín, Jilotepeque, y decían, putas, esos vienen con todo y van a matar a los ladinos, a los mestizos, y esos ahí había una cuestión, una carga ideológica del racismo que permitió también cometer esos actos, ¿va? El desprecio al indígena, por ejemplo, histórico, que se sembró desde la colonia y se perduró. Y entonces nosotros como que el colectivo de nosotros surge un poquito en ese contexto, en ese debate que decimos, ¿verdad? Ahorita en la actualidad, el proyecto neoliberal o el de acumulación capitalista de la lógica de la oligarquía es desruralizar el campo, obligar a la gente que emigra a las ciudades en gran medida, y como que de alguna forma que esto aquí se convierta en centros económicos y el tema del campus pase a ser un aporte importante en la cadena internacional del trabajo, proveyendo materias primas, aceite, palma, azúcar, minerales, ¿verdad? Porque la oligarquía que tenemos es tan de origen parasitario que solo se dedicó a tutelar así el expolio de los recursos, que todavía, bueno, acumuló su riqueza a partir de eso, pero sigue prestándose la lógica de que el país va a avanzar con esa lógica. O sea, el tema de la minería, por ejemplo, el 1% le queda al país con el tema del oro. El tema de la cosmovisión de los pueblos indígenas parte de que esa utilización desmedida de los recursos naturales no es por donde ellos quieren avanzar. Aunque fuera el 10% o el 100% de regalías al país que le quedaran por el tema del petróleo o el oro o la plata o el níquel o el zinc, el tema es de que las comunidades, como son un país tan pequeño y somos básicamente un país donde no se propiciaron las condiciones para el desarrollo del capitalismo, somos básicamente un país agroexportador minero. Entonces, mucha de esa lógica, por ejemplo, no es de que la gente quiera decir, bueno, entonces si entra una empresa minera y nos va a dar el 100% o el 70%, si la aceptamos, la gente dice, nosotros no queremos, porque el tema de la cosmovisión de los pueblos originarios rompe con esa lógica de acumulación que dicen, pues nosotros preferimos preservar los bosques, los ríos, y preferimos armonizar nuestra forma de vida. Y entonces, bueno, ya para ir terminando, nosotros como hijos Guatemala, primero reivindicamos el proyecto revolucionario de muchos de nuestros familiares desaparecidos, ¿verdad? Para nosotros el proyecto revolucionario es necesario darle continuidad, y donde lo vemos que hay una continuidad de ese proyecto revolucionario anticapitalista, porque nosotros sí nos situamos como una lógica anticapitalista, pensamos de que
el mundo, si se va con esa lógica de consumo, se va a destruir, y nosotros pensamos de que merecemos otra forma de vida distinta, y coincidimos en el proyecto revolucionario con los pueblos indígenas, ¿verdad? Entonces, en la actualidad llevamos como procesos como que de alguna forma de cercanía, reivindicamos la memoria, como les decía, de ese proyecto revolucionario, de los desaparecidos, de los asesinados, pero también identificamos en la continuidad de ese proyecto el proyecto de la conmemoración de los pueblos originarios, o una forma de resistencia frente a un modelo de acumulación que está devastando no solo Guatemala, ¿verdad? Centroamérica, el continente, el mundo entero, ¿verdad? Y entonces tratamos un poquito de, una es de que, por ejemplo, ahorita Estados Unidos está metido muy de lleno aquí con el tema de la justicia transicional. Están diciendo, es necesario que avancen casos para enjuiciar a militares, en casos emblemáticos, como por ejemplo el caso de Ríos Montt, que fue un militar, un dictador aquí muy sanguinario, otros casos muy importantes y emblemáticos, pero paralelo a eso, también vamos a juzgar a guerrilleros. Y entonces se está como construyendo una agenda de persecución a alguna gente que perteneció al movimiento revolucionario. Entonces se está tratando de imponer una lógica, no sé si han oído de la teoría de los dos demonios, ¿no? La teoría de los dos demonios es básicamente decir de que la población civil era inocente, eran pobres, ellos no eran sujetos políticos de su historia, sino que estaban los guerrilleros, el ejército malo, dicen ellos, el ejército bueno que defendía el Estado de Derecho, y entre fuego cruzado habían dos demonios, y la población civil fue víctima de esos dos demonios. Esa es la teoría de los dos demonios, que es una teoría que se construyó en Argentina, que trató de alguna forma de decir, si se juzga al ejército por crímenes de guerra, que se juzgue a la guerrilla, porque los que vinieron a disparar primeros fue la guerrilla. Entonces nosotros decimos, no se puede juzgar de la misma forma a los que se alzaron y que retaron a las tiranías de diferentes formas, armadamente sí algunos, otros desde sindicatos, otros desde asociaciones de estudiantes, etc. No se puede juzgar a ellos, a los que se alzaron contra las tiranías, de la misma forma a los que con la fuerza militar y el apoyo militar de Estados Unidos y el apoyo político de la oligarquía cometieron los actos que cometieron. O sea, nosotros estamos tratando de llevar a cabo una batalla más, decimos, de la memoria, porque el tema ahorita pasa de que las comunidades indígenas también están disputando un territorio. Las mujeres disputan el territorio cuerpo, nosotros decimos hay que disputar también el territorio memoria, porque hay dos memorias que se están tratando de imponer. Una que dice que primero que los indígenas no fueron sujetos de su historia, sino que de alguna forma estuvieron en medio de fuegos cruzados, ¿va? Y nosotros decimos, no fue así, fue la mayor rebelión indígena que hay y que hubo en la historia contemporánea del país. Y en la medida que entendamos que es necesario rebelarnos de la forma que sea contra un sistema que no nos da condiciones dignas de vida, nosotros reivindicamos ese alzamiento, ¿verdad? Y sentimos en la actualidad que hay como, no alzamientos como armados, pues, pero sí alzamientos de descontento evidentes de mucha población que hoy por hoy está luchando desde la localidad frente a un modelo que no nos representa.